Sí, hermanos, buenos días. Vamos a empezar ya casi tardes, vamos a empezar nuestro estudio del libro de Job. Ya la semana pasada tuvimos que cancelar nuestra serie por mi falta al estar yendo allá a Idaho con el hermano Alex. Pero ya estamos de regreso, hermanos. La última vez estudiamos Job capítulo 13, del versículo 1 al versículo 12. Entonces, es natural que el día de hoy vamos a empezar con el 13:13. Entonces, hermanos, vamos a ir del 13:13 y vamos a hacer el intento de terminar el capítulo 13. Pero si no lo terminamos, pues ni modo. Pero vamos a ver si podemos alcanzar, vamos a ver si tenemos tiempo de ver todo el capítulo, aunque nada más leímos hasta el 20. Pero otra vez, Job capítulo 13, del versículo 13 hasta el final del capítulo es lo que trataremos de estudiar hoy. Si ustedes recuerdan, vamos a darle un repaso para que lo recuerden, de qué fue lo último que vimos. Versículo 13, o capítulo 13, versículo 1, dice aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Job está hablándole a sus tres amigos, a Bildad, a Elifaz y a Zofar, y les está diciendo, miren, yo ya escuché todos los discursos que ustedes dieron, yo ya escuché la teología, su doctrina que ustedes tienen, y no fue nada nuevo para mí, yo todo eso yo ya lo conocía, por lo tanto lo que ustedes me estaban tratando de mostrar es totalmente irrelevante, no me sirve, no me funciona, puesto que ya lo conocía y no me trajo alivio. A tal grado que no le trajo alivio que él los llama médicos nulos en el versículo 4. Recuerden que Job estaba pasando por un muy mal momento en su vida, todo se había venido abajo, sus hijos se habían muerto, ¿no? Una cosa espantosa. Y sus amigos le estaban diciendo, es que tú eres culpable, Dios te está castigando, algo hiciste, porque Dios, mira, si te estaba yendo mal es porque algo hiciste, es por tu pecado y atente a las consecuencias. Entonces básicamente esa era la teología torcida que sus amigos tenían y se la exponen en los discursos que ellos dan. Entonces él les dice, miren, es que todo eso ya lo conocía, nada de eso me funciona. O sea, se supone que ustedes son mis amigos y que vienen a darme confort, se supone que ustedes vienen a darme consuelo, se supone que ustedes vienen a ayudarme con estos pesares, pero ustedes son médicos nulos, es decir, médicos inútiles, como dice en el hebreo original. Entonces, son médicos inútiles, no me sirven para nada, sus discursos, yo ya los oí, ya los entendí, no me sirvieron. Entonces, todo esto ya es lo que vimos y obviamente él les dice que hablan mucho y que se ve que son inútiles y que les es más sabio mantenerse callados, como dice el versículo 5, ojalá calles por completo porque esto fuera sabiduría. Pero ellos pensaban que ellos eran ciertamente sabios y no lo eran. Y después dice, ¿qué sería bueno? ¿Que Dios los examinase a ustedes? Que Dios, si Dios los escudriña a ustedes, ¿qué va a encontrar? Ustedes me están diciendo que yo soy el culpable y ustedes hacen acepción de personas, es decir, ustedes no están ahí siendo juzgados por Dios, pero si Dios realmente los examinara, ¿qué encontraría? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, el día de hoy, nosotros comenzamos con el versículo 13. Esto es parte de la introducción todavía, hermanos, entonces ténganme paciencia. Job, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, básicamente a grandes rasgos está diciendo lo siguiente: voy a llevar mi caso ante Dios. ¿Okay? Recuerden que desde hace algunos capítulos atrás, Job ya estaba pidiendo una audiencia con Dios. Job estaba diciendo, yo quiero pararme delante de Dios juez y presentar mi caso. ¿Va? Y de hecho Bildad creo que fue, Zofar, de hecho se burló de él y le dijo, ¿cómo es posible que tú estés buscando una audiencia con Dios? ¿Quién eres tú para hablar con Dios? ¿No? Pero él sigue buscando esa audiencia con Dios, ¿no? Y el capítulo 13, versículo 13 al final, en realidad eso es la audiencia que él está pidiendo. Él está diciendo, a ver, ustedes, mis supuestos amigos, me están diciendo que yo soy el culpable, que yo no soy inocente, que yo no tengo justificación y que lo que estoy viviendo es un castigo de Dios. Dice, no, yo pido una audiencia con Dios.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y él básicamente les está diciendo, reconozco que al hacer esto, al pedir una audiencia con Dios, Dios puede matarme. Si yo pido una audiencia con Dios, Dios puede matarme. Así. Pero estoy dispuesto al riesgo para que mi nombre sea limpio y comprobarles que soy inocente, que no soy culpable, que soy justificado, que soy recto. Entonces, si Dios me mata, obviamente soy culpable. Pero si Dios no me mata al buscar una audiencia con Él, eso significa que en efecto yo soy inocente y no soy hipócrita como ustedes, mis tres supuestos amigos, dicen que lo soy. Yo estoy dispuesto al riesgo que Dios me mate, pero estoy seguro que voy a ser encontrado justo delante de los ojos de Dios. De eso es lo que trata esta sección que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la idea de toda esta sección implica una audiencia en la corte de ley delante del juez justo, Dios Todopoderoso. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por sus ricas y benditas, grandes misericordias, Señor, su gracia, su amor, su Espíritu Santo que nos ha dejado, Señor, para que nos enseñe y podamos aprender las cosas profundas de su palabra y de su persona. Señor, gracias por sus misericordias derramadas sobre nosotros. Le damos gracias por esta nuestra iglesia local, su iglesia local, Señor, por medio de la cual podemos congregarnos y aprender y gozarnos y estar juntos los unos con los otros en compañerismo santo. Gracias, Señor, le damos por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén. Muy bien. Versículo 13. La palabra de nuestro Señor dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Okay? Ya les había dicho, como les mencioné en el versículo 5, dice: cállense, mantengan su boca cerrada y oigan, pongan atención. Y esto lo vimos ya en el versículo 6. 13:6, oíd ahora mi razonamiento. Me toca a mí hablar, escúchenme, oigan. Y ahora lo vemos en el versículo 13, escuchadme y hablaré yo. Y también lo vemos en el 17, el 17 dice, oíd con atención mi razonamiento. Entonces les está diciendo una y otra vez, yo ya los escuché, yo ya les puse atención, ahora les toca a ustedes callarse y escucharme a mí, porque yo tengo mucho que decir, porque lo que ustedes dijeron no me ayudó para nada. Ahora escúchenme a mí, me toca a mí hablar, cállense ustedes. Yo creo que Job estaba realmente enojado tras tener que sentarse a escuchar todas las barbaridades que sus tres amigos habían dicho, y ya con tanto enojo, especialmente por parte de Sofar. Sofar le dijo palabras muy fuertes. Yo creo que ya estaba muy harto y él, ya cállense, ahora me toca a mí. Muy bien. Ahora es tiempo que ellos callen, como ya lo mencionamos, y le toca a él hablar. Y él menciona, de hecho, que si él no hablase moriría. Veamos rápidamente el versículo 19, dice, ¿quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Entonces está diciendo, es necesario que yo hable y voy a hablar, y a ustedes les corresponde escuchar. Versículo 14 nos dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Ok, esto es muy interesante, hay muchas posturas acerca de esto. Primero, que fue lo que mencioné la semana pasada, o antepasada, perdón, que él, recuerden, él estaba pudriéndose en vida, ¿sí? De hecho su carne se estaba deshaciendo. Él tenía, dice la Biblia, tenía lesiones desde la planta del pie hasta la cornilla, o sea, realmente todo su cuerpo se estaba pudriendo. De hecho, lo podemos ver en el último versículo también, en el 13:28, él afirma y dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Entonces, pues un vestido que roa la polilla, pues deja de existir, ¿no? Se lo come la polilla, le va dejando agujeros. Pues básicamente es lo que estaba pasando en él. Estaba carcomiéndose, tiene carcomas, estaba carcomiendo, se estaba pudriendo su cuerpo. Y muchos nada más toman la postura de que, mira este pedazo ya se me pudre. ¿Sí? Que se agarraban mordidas las llagas. Pero
es mucho más que eso. No es que él está hablando, de hecho está mal empleado. No es que él se estaba cortando, quitando las llagas con sus dientes como tal. De hecho es una metáfora. La metáfora que se está utilizando aquí es, de hecho, nuestra versión de Reina Valera 60 es algo deficiente en su traducción en este versículo. La idea de este versículo es la siguiente. Dice que él toma su vida en sus manos. Muchos pensarían que eso significa que él está considerando el suicidio, ¿sí? Pero todo este versículo en nuestra traducción no se entiende bien. No es que él estaba ya buscando el suicidio. Y no es que él estaba arrancando pedazos de su cuerpo y escupiéndolos porque se le estaba pudriendo. No, lo que esto está diciendo es que él estaba dispuesto al riesgo de pedir una audiencia con Dios. ¿Sí? De hecho, todo esto viene desde el 13.3. Vamos a verlo, 13.3. 13.3 dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Entonces él está diciendo, yo quiero una audiencia con Dios, yo quiero poder platicar con él y presentarle mi causa. Pero si yo le presento a él mi causa, hay la posibilidad de que él me mate. Que de hecho esto viene en el versículo 15, el versículo siguiente al que estamos leyendo. Entonces él está diciendo, yo voy a tomar mi vida en mis manos, es decir, estoy dispuesto a tomar el riesgo y pararme delante de Dios Todopoderoso y posiblemente Él me mate. Pero estoy dispuesto a poner mi vida en mis manos y arriesgarme a una audiencia con el Todopoderoso. La idea de que Él está, como dice en el versículo, dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Esto lo que está hablando es, o la idea es de un león. Es decir, un león o un gato o cualquier felino o lo que sea, agarra a su cría, ¿no? Agarra a su cría. ¿Y cómo agarran a su cría? Con la boca. Y agarran a su cría con la boca para mover a la cría y para darle protección a la cría para que esta cría no sea matado por un animal, otro animal o lo que sea. Entonces él está diciendo, yo pongo mi carne en mi boca como para proteger mi vida delante del Señor. O sea, pero él no está dispuesto a hacerlo. Él no está tratando de justificarse y que su vida sea protegida como un felino protegería en su boca a su cría. ¿Okay? Entonces esta es la idea, no sé cómo más explicarlo, pero la realidad, hermanos, es que así como se lee el versículo 14 en nuestra traducción, aparenta que él está contemplando el suicidio, pero no es así, sino que él está diciendo, estoy dispuesto a poner mi vida en mi boca, ¿verdad? Estoy dispuesto a tomar el riesgo de estar en una audiencia con Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y si él me mata, bueno, si él no me mata, bueno. Y eso es lo que dice el versículo 13. Dice, y que me venga después lo que viniere, que venga lo que viniere. Yo voy a hablar con Dios. Si él me mata, yo lo acepto. Si no me mata, gloria a Dios también. Que venga lo que venga. Yo estoy tomando el riesgo, poniendo mi vida en mis propias manos, yendo con el Todopoderoso, pidiendo una audiencia. Luego dice el versículo 15. El versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, es decir, Dios, a la hora de pedir la audiencia, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él está diciendo, yo voy a platicar delante de Dios, con Dios. Si él me quiere matar, que me mate. Pero aunque me mate, de todos modos, en él voy a esperar. Él es mi esperanza, él es mi confianza, él es mi Dios. Si yo no soy justo delante de él y él me mata, de todos modos él será mi Señor y Salvador. Yo, wow, qué tremendo. Muy bien, continuamos. Entonces él está dispuesto a recibir las consecuencias de pedir la audiencia con Dios. Es decir, que Job tiene la seguridad
de que será justificado. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 15. Dice, yo sé que yo voy a ser justificado. Observen el versículo 18. Él está seguro que Dios le justificará. Dice, he aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Entonces él está seguro que si él se para delante del Dios Todopoderoso y pide esa audiencia que tanto ha querido, que él será encontrado justificado, es decir, inocente de culpa. Porque sus amigos les están diciendo, es que tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Y él dice, no, yo soy inocente. Y si yo pudiera tener esa audiencia con Dios, él me encontraría justo. Lo interesante, sin embargo, es que en muchas ocasiones él ya ha dicho que él es pecador. Y él ya había dicho que en efecto no es inocente de pecado. Él lo dijo en varias ocasiones, Job mismo. Pero ahora está diciendo que yo sé que yo sería contado como inocente o justificado. A ver, espérame, entonces, si tú eres pecador y admites ser pecador y tú mismo dices que eres inocente, entonces, ¿cómo puedes tú pararte delante de un Dios todopoderoso y decir, yo sé que Él me encontrará justo, inocente? Ahora, parece ser, sin embargo, que Dios hasta este punto ya ha trabajado un poco con el corazón y el entendimiento, las emociones de Job. Porque ahorita lo vamos a ver, un versículo, pero algunos capítulos atrás, él había dicho que Dios no lo justificaría por pecador. Y ahora él está diciendo que sí, que Dios sí le justificaría. Entonces están cambiando las posturas de Job. No es que Job se esté, ¿cómo se llama eso? Contradiciendo. No es que Job se esté contradiciendo a él mismo, sino que han pasado ya varios días desde el acontecimiento de la tragedia con su familia. Posiblemente hasta meses han pasado ya hasta este punto. Entonces, Dios ha tenido tiempo para trabajar en la vida de él. Y ya no está pensando con sus emociones, sino que está pensando con teología y doctrina y entendimiento bíblico. Hay un problema muy grande en las iglesias hoy. Las iglesias piensan con sus emociones. Son tan emocionalistas las iglesias, las personas, los cristianos. Piensan con sus emociones. Y es cuando tú piensas con tus emociones y permites que tus emociones te lleven, tu teología está mal. Pero cuando tú piensas con razonamiento y entendimiento bíblico, tu teología va a ser correcta. Hay muchas personas que empiezan a decir, no, haz lo que te dicte el corazón. Pues qué mal, porque tu corazón es negro y pecaminoso y completamente errado. Y si tú permites que tus emociones sean lo que dicte el camino de tu vida, tu teología va a ser completamente errada. Y esto fue lo que había pasado con Job. Él había permitido que sus emociones ganaran lo mejor de él. Y por lo tanto su entendimiento en un momento estaba errado. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice. Job capítulo 9 y versículo 28. Job 9, 28. Observen lo que dijo Job aquí. Ese es 26, perdón. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. Sé que no me tendrás por inocente. Él estaba muy emocional. Había perdido todo. Estaba muy enojado. Había pasado todo lo que le había acontecido. Dice, Señor, es que yo sé que yo soy un impío y tú no me verás como inocente. Pero acá está diciendo en el 13, yo sé, en el 13:18, yo sé que seré justificado. Y luego dice que Él es justo. Que dices, ¿cómo es? ¿Por qué cambió? ¿Se está contradiciendo? No, simplemente Dios está trabajando con él. Un tiempo antes, él estaba emocional y su teología estaba incorrecta. Recuerden, no nos guiamos de acuerdo a nuestras emociones. Nuestras emociones no son infalibles. La palabra de Dios es infalible.
Tus emociones no deben de regir tu vida. Eso de que haz lo que dicte tu corazón es totalmente una filosofía humana fraudulenta. El problema es de que tantos cristianos han caído en esa porquería y viven su vida de acuerdo a sus emociones y no de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios. Muy bien, continuamos. Sin lugar a duda, como ya mencioné, Dios está trabajando con Job, sacándolo de sus emociones, trayéndola a la iluminación de lo verdadero. Continuamos, versículo 16. Y Él mismo será mi salvación, o sea, hablando de Dios. Aunque Dios me mate, Él es mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Entonces nuevamente Él está diciendo, yo voy a entrar en la presencia de Dios. Si Él me mata, yo voy a entrar en la presencia de Dios. Y para poder entrar en la presencia de Dios, tienes que ser inocente. Si eres impío, no puedes entrar en la presencia de Dios. Entonces, implícitamente está diciendo Job, yo soy inocente, yo no soy impío, yo soy santo, yo soy recto, yo soy justo, y Dios así también me verá, porque yo sé que Él me justificará. Realmente esto de la justificación, que es parte de soteriología, si ustedes recuerdan, es algo idéntico para nosotros la iglesia hoy día. Porque sí, en efecto, nosotros somos pecadores impíos, así tal cual como Job se describió a él mismo. Yo no soy inocente, yo soy pecador, al igual que cada uno de los que están aquí. Todos somos pecadores y hemos pecado delante de Dios. Sin embargo, para nosotros quienes hemos sido receptores de su gracia mediante la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos la salvación y hemos sido hechos santos. Aunque no soy inocente, Dios, por medio de la gracia, me ha considerado justo. Por lo tanto, a pesar de que yo en efecto soy pecador, me puedo parar y decir honestamente que yo soy justificado. No que yo me haya justificado, sino que es la justicia de Dios en mí. Por lo que Cristo hizo es que Él me ha hecho santo y me ha justificado. Y esta es la verdad para todo aquel que en Él ha creído. Entonces, obviamente, estamos viendo que la doctrina o la teología de Job es absolutamente correcto. Vamos a continuar. Versículos 17 y 18. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Bueno, ya hablamos de esos, entonces creo que me adelanté, pero está bien. Vamos a avanzar. Versículos... vamos a ver los versículos 20 al 22. Ahorita vamos a hablar un poco del 19, aunque ya mencionamos también del 19, pero en la introducción. Pero vamos a ver 20 al 22. Dice, a lo menos 2 cosas no hagas conmigo. O sea, le está... perdón. Bueno, vamos a leerlos primero. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro, aparte de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Hasta ahí. Vamos a verlo versículo por versículo. Número 1, a lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces, en esta sección, él está hablando ya no a sus amigos. Cambia el receptor de su discurso. Primero, del versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 19, él está dirigiendo su discurso a sus amigos. Y sabemos eso porque en los primeros versículos del capítulo 13, él utiliza las palabras vosotros y sois, hablando en plural. Entonces, él está dirigiendo la primera parte de su discurso a sus amigos. Dice el versículo 1, he aquí que todas estas cosas, o sea, 13:1, he aquí que todas estas cosas que han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos, como vosotros
lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Y luego el versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Entonces los primeros 19 versículos del capítulo 13 es claro que él está hablando a sus tres amigos. Pero aquí en el versículo 20 ya cambia el receptor del discurso. Ahora es una oración, es una petición. Aquí ya está haciéndole una oración a Dios y le está diciendo: Señor Dios, yo quiero una audiencia contigo. Observen. Bueno, y dice: pero solamente Dios te pido dos cosas. Cuando yo hable contigo y esté en esa audiencia contigo, te pido dos cosas. Número uno, Señor, quita tu mano de sobre mí. Eso significa quita el dolor que me has causado. Tú me lo has causado. Quítamelo. Una de las cosas que tenemos que entender, que esto es muy, muy importante también, es el predeterminismo. Es decir, que todo está bajo la voluntad de Dios. Muchas personas, fíjense, yo he observado a muchos cristianos a través de los años, cuando les pasa algo malo, o cosas adversas y negativas pasan en su vida, luego dicen: es que Satanás anda detrás de mí, Satanás me está poniendo estas pruebas, es que Satanás me está haciendo esto. Y tú le dices: no es Satanás, es Dios quien te está poniendo eso en tu vida. No, es que es el chanclas que anda atrás. No, es Dios quien te está dando esas cosas. No le des crédito a Satanás por algo que Dios está haciendo. Esto es muy importante. Recuerden que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Es decir, que ni siquiera Satanás puede hacer lo que su regalada gana le pega. Satanás no está libre haciendo lo que él guste. Satanás hace únicamente lo que Dios le permite hacer. ¿Okay? Y Job comprende esto, y él está comprendiendo que todas estas cosas adversas que le han pasado es por mano de Dios. Y él está diciendo: Dios, quita tu mano de sobre mí, nada más un poquito. Te pido, Señor, que me quites esto que tú has causado. Creo que muchos cristianos nos falta aprender eso. Decimos que Dios es soberano y que está en control sobre todas las cosas, pero realmente lo creemos, porque a la hora que hacemos peticiones, o muchas veces cuando hacemos comentarios sobre ese tipo de cosas, no le damos el crédito a quien debe tener el crédito. Okay. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a continuar. Bueno, versículo... Bueno, el otro. Aparta de mí tu mano, y dice: y no me asombre tu terror. Esto es muy interesante. Vi unas posturas acerca de esta frase: y no me asombre tu terror, que no estoy de acuerdo. Pero vi unas que es muy buenas. Acabo de conseguir un comentario de Adam Clark buenísimo, y él dijo algo muy interesante aquí, con lo cual estoy de acuerdo. Él menciona que esto tiene que ver con la majestad de Dios. En otras palabras, imagínense que tú estás parado delante de Dios, juez justo. Su majestad y su santidad y su gloria sería tanta que tú tendrías un terror absoluto a causa de su majestad. Entonces le está pidiendo: Señor, cuando yo tenga esa audiencia con usted, permíteme no morirme de miedo a causa de su santidad y su majestad, sino que pueda realmente exponer mi causa de una forma tranquila, Señor, porque no quiero que usted en su gloria y en su majestad, en su santidad, me espante y me aterrorice. Hay muchas personas que piensan que van a llegar al cielo y que van a ir con Dios. ¡Ay, Diosito, mi Señor, mi amigo Jesús! No, mi hermano, cuando tú llegues al cielo, tú vas a estar aterrorizado por la majestad de su persona, y Él no va a ser tu cuate.
Él va a ser tu Dios majestuoso al cual tú le rendirás honra y gloria y temor. Cuando llegues a gloria, Él no va a ser tu amiguito. Él va a ser tu Dios. Job está comprendiendo esto y está diciendo, cuando yo llegue, Señor, a esta audiencia con usted, permítame exponer mi caso y que no me atemorice a tal grado en donde no pueda ni siquiera hablar. Mucha gente quiere hacer de Dios un amigo. Y sí, sí es nuestro amigo, pero ante todo es Dios. Él es el yo soy. Él es el creador de todas las cosas, el omnipotente, el omnisciente, el todo, de todo, de todo, y tú no eres nadie. Continuamos. Entonces esas dos cosas le pide. Cuando vaya ante tu presencia, permíteme, Señor, quita tu mano de sobre mí para que ya no me duelan las cosas y que no me asombre tu terror o tu majestad. Versículo 22. Llama luego, esta parte se me hizo cómico. No sé por qué, pero se me hizo medio cómico. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Se me hizo cómico porque pues, ya saben que tengo una imaginación muy grande. Y Job, está con miedo, ¿sí? Él tiene terror, tiene temor de Dios. Y la forma en que le habla es, pues, Señor, dice, pues vamos a empezar esta audiencia, así me lo imaginé, ¿no? Pero mira, Señor, pues no sé cómo empezar la conversación. Digo, si tú quieres empezar, pues tú empieza la conversación y yo te respondo, ¿no? O si es más fácil para ti que yo empiece la conversación, pues yo empiezo la conversación y luego me respondes tú. Como se te haga más fácil, Señor Dios, por favor. Es lo que está diciendo. Vamos a empezar esta audiencia. Comencemos esta conversación, Señor Dios. Pero con temor le está diciendo, como usted guste. Si quiere, Señor, usted pregúnteme primero y yo le respondo. O si quiere que sea la inversa, pero lo que a usted más le convenga, Dios. Con temor, con terror, está ya pidiendo esta audiencia con Dios. Ok, continuamos. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Los amigos de Job habían dicho varias veces que Job estaba recibiendo su merecido a causa del pecado que había en su vida, ¿no? Pero Job siempre argumentó su inocencia. Job desea tener una audiencia con Dios para ver si esto es cierto, ¿no? Ya que él no considera que sus pecados ameriten el castigo que él está recibiendo. Porque esa es la idea de muchas personas, ¿no? Que de hecho era la idea de los tres amigos de Job. Su teología era errada, que ponen los pecados de uno en una balanza, ¿no? Esa es la idea. Pones los pecados en una balanza. Tus obras buenas, tus obras malas. Y si tus obras malas pesan más que las buenas, entonces te vas al infierno. Esa es básicamente la teología de los tres cuates de Job. Y les está diciendo, entonces, tu castigo también, en esta vida, el castigo que tú tengas, depende del peso de tus pecados. Esa es la idea que la gente tiene, filosofía totalmente errada. Y Job está diciendo, Señor Dios, es que quiero que tú me digas cuáles son mis pecados, porque yo no considero que mis pecados ameriten el castigo que estoy recibiendo. En dado caso que en realidad así sea la vida, de acuerdo a balanza. Es decir, yo no estoy de acuerdo, y si es así, Señor, expónme y enséñame dónde está el peso de mis pecados que ameriten lo que estoy viviendo. Eso es lo que Job está tratando de decirle a Dios, porque eso es lo que los amigos le están argumentando a él. Él dice, no, yo sé que yo seré justificado, pero Señor Dios, si es cierto que es por cuestión de balanza, entonces explícame. Ok, versículo 20.
24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Esconder el rostro, eso es muy interesante. Esconder el rostro, es decir, que Dios le quita la bendición del acceso espiritual con Dios, o sea, con Él mismo. Hay muchas personas que piensan que no pueden ir directamente con Dios, ¿no? Que piensan que Dios es totalmente inaccesible a ellos, totalmente inaccesible. Y pues obviamente lo tenemos por medio, una de las denominaciones, vamos a ser sinceros, la católica, ellos opinan erradamente que tú como persona, tú no puedes ir directamente con Dios, o sea, tú tienes que ir por medio del sacerdote, porque Él es el que es el mediador entre Dios y tú, y yo tengo que ir a confesar mis pecados a Él, y yo no tengo acceso directo a Dios, únicamente mediante el sacerdote. Por lo tanto, ellos nada más entienden la trascendencia de Dios, no están entendiendo la inmanencia de Dios. Entonces, el católico romano únicamente acepta la trascendencia de Dios, es decir, que Dios es mucho más grande que todo y yo no tengo acceso a Él para nada. Pero la realidad es que en Cristo Jesús tenemos su inmanencia. Y su inmanencia significa que en su persona yo sí puedo tener acceso a Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Va? Entonces, Job está diciendo, Señor, parece ser que tú has escondido tu rostro de mí. Es decir, que ya eres para mí totalmente trascendente y que ya no tengo un acceso a tu persona. Entonces, él se está preocupando por su vida espiritual. Él está diciendo, Señor, es que si yo no puedo hablar contigo y tú no me hablas a mí, implica que tú has escondido tu rostro y ya no puedo tener una relación íntima contigo. Pero afortunadamente, como vimos en los primeros capítulos de Job, dice que Dios en efecto ha traído un árbitro entre Dios y nosotros, quien es Cristo Jesús. Por lo tanto, en Él tenemos acceso y podemos tener una vida espiritual, una relación íntima con la persona de nuestro Creador, Señor y Salvador. Pero Él aquí se está considerando que Él en efecto no tiene o no puede tener esa relación con Dios. Piensa que Dios ahora lo ha considerado un enemigo. Continuamos. Versículo 25, dice la palabra: a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Que estas metáforas en forma de pregunta, la pregunta como tal tiene una respuesta negativa, la respuesta es no. ¿Okay? Pero si a usted le cuesta trabajo entender esta metáfora de la hoja y de la paja, se los explico de esta forma. Hay otra frase que nosotros utilizamos que es: no pateamos a la persona que está caída, ¿verdad? Ustedes no ven a un boxeador que noquea al otro y luego tras, se lo agarra a patadas en el piso ya que está caído. Eso no se hace, ¿verdad? Eso no se hace. Nosotros no lo manejamos así, se supone, como seres humanos. No pateas al que está caído, es como que la regla. Eso es lo que está diciendo aquí Job de Dios. En otras palabras, está hablando de su misericordia. Dios levanta al caído, no lo patea. ¿Por qué? Porque tiene misericordia del caído. Ahora, esto significa que... Ahora, esto es importante entender. Eso es en cuestión al trabajo de Dios como profeta y sumo sacerdote, o sea, de Cristo Jesús. Pero este no es cierto en cuestión a las labores de Dios Jesús como juez, rey de reyes. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Vamos a ver Isaías capítulo 42. Ahora, ustedes saben que Isaías es muy mesiánico, es decir, que habla de profecía del Mesías que vendría. Muy mesiánico, mucha profecía de Cristo. Y precisamente el capítulo 42
Todo habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 42 habla de la persona de Cristo mismo. Ahora, vamos a leer desde el 1, pero quiero que observen el 3. Vamos a leer desde el 1, observen el 3. Dice, he aquí mi siervo, es decir, Cristo Jesús. Yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué fue lo que Dios Padre dijo de su Hijo en el día de su bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces está hablando de Él. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu. Eso también pasó, obviamente, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él traerá justicia a las naciones. Que eso aún no ha sucedido. Eso sucederá cuando Él sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces eso es aún por venir. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado que no abrió su boca, se mantuvo callado. Entonces todo esto está hablando de Cristo Jesús. Ahora observen el 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En otras palabras, Él no patea a la gente que está caída. No los corta. Pero nuevamente, este es en su trabajo cuando Él vino. Porque de hecho, como somos sacerdote, hoy que está en el cielo, ¿qué hace Él? Según el libro de Hebreos, Él corta las mechas que humean. Es decir, te mata. Entonces depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando del trabajo de Dios, Jesucristo como sumo sacerdote, o cuando Él estuvo aquí como profeta, o su trabajo como Rey de Reyes y Juez. El punto es, su justicia se hace. Pero aquí Job está diciendo, no, es que tú no, Señor, yo sé que tú no pateas al caído, sino que tú le levantas. ¿Okay? Es cierto, dependiendo del contexto en el que se esté utilizando. Muy bien. Versículo 26 de nuestra lectura aquí en Job. Regresemos a Job y observemos el versículo 16. Vamos a continuar con nuestro estudio. 13:16 dice, y Él mismo será mi salvación. Yo esto ya lo vimos, ¿no? 26, ok, disculpen, gracias. 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Okay, entonces, aquí está ya hablando con Dios y le está diciendo que Él escribe contra él amarguras. Yo dije, bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo que Dios escribe de él amarguras, no? ¿De qué se trata eso? Recuerden, estamos hablando de que Él está en una corte de ley en audiencia con Dios. El hecho de escribir amarguras implicaba el dictamen de la sentencia. ¿Okay? Cuando se hacía una sentencia en contra de una persona culpable, se escribía y luego se leía el juicio. Amarguras implica que su juicio o su condena es amarga. Entonces, la condena por lo cual él ha sido culpable, y él está diciendo, Señor, es que yo soy inocente ahora, pero entonces me estás contando como mal lo que yo hice cuando yo era joven. O sea, porque yo sé que ahora yo soy salvo, yo sé que ahora yo soy creyente, yo sé que ahora tú eres quien dices ser y lo creo, y te adoro y te amo, y vivo mi vida de acuerdo a tu palabra. Entonces, si todo lo que me está pasando ahora tiene que ser entonces por los pecados que yo hice de joven antes de conocerte a ti. Entonces, eso tiene que ser, Señor, porque de otra forma, o sea, no puede haber otra razón por la cual usted, Señor, me esté trayendo este juicio tan duro, tan amargo, que me esté usted sentenciando. ¿Por qué? Si desde que yo le he conocido, yo le he adorado. Entonces tiene que ser a causa de mis pecados cuando yo era joven. Pero nosotros sabemos que esa es la razón por la regeneración. Cuando tú eres salvo hoy, en la dispensación de la gracia, de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, y siempre dice, la regeneración implica que has nacido de nuevo, y las cosas viejas pasaron, y todo lo que hiciste antes
fue olvidado en lo más profundo del mar, como el este lo es del occidente, el oriente del occidente. Todo es completa. Dios ya no se acuerda de eso, porque tú has nacido de nuevo y eres regenerado y eres hecho criatura nueva. Entonces, en efecto, el juicio no tiene nada que ver con tus pecados pasados. Todos esos han sido olvidados, perdonados, echados a lo profundo del mar. Muy bien, entonces de eso es lo que trata el versículo 26. ¿Por qué mi sentencia? ¿Por qué escribes mi sentencia de una forma tan amarga? ¿Acaso me estás recordando los cargos de mi juventud? Pues la respuesta para nosotros, la iglesia, es no. Eres hecho criatura nueva y todo lo demás ha quedado en el olvido. Versículo 27. Pones además mis pies en el cepo y observas, esto es bien interesante, dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies. En otras palabras, él está diciendo, Señor, tú me estás observando tanto, que no me pasas ni una, no me pasas ni la cosa más mínima, y tú me has trazado una raya. Y como me observas tan intensamente, si me paso poquito de la raya, tú me castigas. Ni una dejas que se me pase. Básicamente es lo que está diciendo. Observemos otra vez el versículo. Pones además mis pies en el cepo, es decir, que está limitado. Y si él pasa de ese límite hay problemas. Y observas todos mis caminos, es decir, de forma súper minuciosa. Eres exagerado, Señor, porque ni una cosita fuera de tu línea yo puedo hacer. Y trazando un límite para las plantas de mis pies. Él está pensando en esta audiencia que él está teniendo con Dios, que Dios ha sido duro con él, y él está diciendo, pues es que, Señor, yo veo que a otros no tienen estos limitantes tan estrictos. No tienen, así está, pero a mí, Señor, no puedo ni siquiera voltear al lado equivocado porque, ahí estás y me castigas. Déjenme decirles que los juicios de Dios vienen a su tiempo. Y Dios ve todas las cosas. Y Dios le ha puesto límites al creyente. Y si en efecto, si nosotros pasamos esos límites que Él ha establecido en su palabra, habrá consecuencias, es cierto. Pero en esta vida, las consecuencias no son en gloria, puesto que esos pecados de consecuencia no tienen nada que ver, esos pecados no tienen nada que ver con nuestra salvación. Porque seremos contados como justos delante de Dios. Aunque sabemos y comprendemos que en esta vida, en esta carne, somos pecadores inicuos. Hermanos, para darle un final a esta sección, vamos a leer el versículo 28, que en realidad es una introducción al siguiente capítulo. ¿Okay? Entonces, el 13:28 realmente va de la mano con el 14:1 y 14:2. Entonces, vamos a leerlos juntos estos versículos para poder ver hacia dónde va, dónde vamos a empezar este próximo domingo. Dice la palabra de Dios: el hombre nacido de mujer, el 28, y mi cuerpo se va gastando como carcoma, ¿no? Está teniendo problemas físicos, como vestido que roe la polilla, se está desbaratando su cuerpo. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Entonces ven cómo es una introducción. Está diciendo, mi cuerpo se está pudriendo, pero la vida del hombre es corta y ya no tiene sabor. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Entonces nuestra vida es corta, toda nuestra carne se va a podrir eventualmente. La gente mayor también tiene muchos problemas de la piel y así tu cuerpo se va degradando. ¿Por qué? Porque nuestra vida en efecto es corta aquí en este mundo. Pero un día
Cuando lleguemos a gloria, tendremos un cuerpo glorificado y perfecto algún día y seremos hechos perfectos y tendremos una santificación perfecta. Pero lo importante es que cuando lleguemos, seremos encontrados justos, aunque usted y yo somos totalmente culpables. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio de Job. Te pedimos, Señor, que haya sido de bendición para mis hermanos, que haya sido de edificación, que podamos entender un poco más acerca de su gran misericordia, su gracia, la cual nos ha salvado, la cual nos ha justificado, no por nosotros, porque nosotros seguimos siendo pecadores inmundos delante de usted. Mientras usted es santo, 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 nosotros ciertamente no lo somos en cuestión a lo que usted considera santidad. Pero usted nos ha justificado mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Y cuando lleguemos a su presencia un día en nuestra propia audiencia personal, usted dará entrada a su gloria, porque nos ha justificado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo agradecemos. Amén.